Hola amigos, muy buenas noches. Saludos. Esta noche vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es este incidente que recientemente ocurrió, ¿no? Aquí en el departamento de Santa Cruz. Esta es el hecho de que estos avasalladores atacaron, ¿no? Atacaron a una comitiva de periodistas, de policías y de otras personas con armas de fuego, ¿no? Esta comitiva fue atacada, ¿no? Fue atacada por avasalladores. Según los informes, son gente que se está asentando, ¿no? Que está tratando de obtener tierras, ¿no? Está tratando de obtener propiedad para ellos, ¿no? A ver, vamos a leer lo que dice este artículo. Avasalladores toman como rehenes a periodistas, policías y trabajadores en un predio de Guarayos. Avasalladores tomaron como rehenes este jueves a un grupo de periodistas, policías y trabajadores que realizaban una visita al predio de Las Londras, en el municipio de Guarayos, en Santa Cruz. El viaje fue organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO. Equipos de prensa de El Deber, Unitel, Red 1, ATV y PAT se trasladaron a la cobertura y fueron retenidos, excepto un camarógrafo de PAT. Logró escapar y contar lo sucedido. Según informaron medios de la capital cruceña, se pudo saber de forma sorpresiva. Unas 70 personas llegaron hasta el lugar y redujeron a los trabajadores del predio, a sus propietarios, a la policía y a los periodistas que desde antes del mediodía habían sido retenidos. En una breve charla por WhatsApp, el camarógrafo que pudo escapar indicó sentirse muy asustado y nervioso, que salió de ahí junto a su chofer, informó. Ya las autoridades de gobierno y la policía fueron notificadas del evento y se espera que las dos personas que lograron escapar el predio Londras lleguen al aeropuerto de El Trompillo en las próximas horas. Así es. Lo que ocurrió fue de que esta comitiva fue atacada, ¿no? En primer lugar hay que ubicar un poco el escenario donde fue este ataque, ¿no? Guarayos se encuentra al norte de Santa Cruz, ¿no? Al norte de Santa Cruz, colindando con Beni. Es una zona que está siendo ocupada, ¿no? por estos personajes, y al parecer cuenta con el patrocinio de INRA, ¿no? De la institución del INRA. Ellos argumentan que estos predios son tierras fiscales, ¿no? Son propiedad del gobierno, pero si ese fuese el caso, no se hubieran enfrentado con otros dueños, ¿no? Con los hacendados de ese lugar, ¿no? No hubieran tenido que enfrentarse a personas particulares, ¿no? Ahora, ¿qué es estaba yo investigando un poco, ¿no? Sobre esto de las tierra fiscal, ¿no? ¿Qué es una tierra fiscal? La tierra fiscal es el término que se emplea para denominar a los lotes, terrenos o parcelas de tierra que forman parte del territorio de un estado. La propiedad de estos la ejerce el gobierno provincial o municipal mediante leyes, decretos y reglamentaciones correspondientes. En los países de economía libre, el Estado puede adquirir la propiedad de terrenos privados, normalmente mediante la compra o la expropiación por diferentes motivos. No obstante, en países donde no es posible la propiedad privada, el Estado es el propietario de todos los bienes inmuebles
inmuebles y solo entrega permisos para hacer uso de ellos. La legalización. Estas tierras pueden ser solicitadas a la administración de gobierno que corresponda en cada caso, ¿no? En el caso boliviano al INRA, ¿no? Con fines productivos, recreativos, para viviendas o con fines turísticos. Habitualmente se debe llenar un formulario y presentar un proyecto en el que se pretende hacer con ella, ¿no? Es muy común que el valor de ellas sea insignificante en relación a las propiedades privadas. En algunos casos se dan sin costo alguno los efectos de promocionar alguna política de Estado, ¿no? Entonces es eso lo que está ocurriendo ahí en esa zona de Guarayos. Se están asentando las personas con el patrocinio de INRA y eventualmente estas personas, estas organizaciones de interculturales, organizaciones campesinas, indígenas y demás pretenden apropiarse, ¿no?, de estas tierras fiscales, ¿no?, entre comillas. ¿Y qué es lo que ocurrió, no? Esta comitiva de periodistas, policías y algunos hacendados, ¿no?, del lugar fueron a hacer una especie de inspección, ¿no?, al lugar, y es ahí donde fueron atacados, ¿no? A ver qué dice el artículo. Dice: avasalladores tomaron como rehenes este jueves a un grupo de periodistas, policías y trabajadores que realizaban una visita al predio de Las Londras en el municipio de Guarayos, en Santa Cruz. El viaje fue organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO. Equipos de prensa del Deber, Unitel, Red 1 y ATV se trasladaron a la cobertura. Fueron retenidos, excepto un camarógrafo de PAT, logró escapar y contar lo sucedido, según informaron los medios de la capital cruceña. Se pudo saber de forma sorpresiva, unas 70 personas llegaron hasta el lugar y redujeron a los trabajadores del predio, a sus propietarios, a la policía y a los periodistas que desde antes del mediodía habían sido retenidos. En una breve charla por WhatsApp, el camarógrafo que pudo escapar indicó sentirse muy asustado y nervioso. Salió de ahí junto a su chofer, informó. Ya las autoridades de gobierno y policía fueron notificadas del evento y se espera que las dos personas que lograron escapar del predio de Londres lleguen al aeropuerto del Trompillo en las próximas horas. Así es. Entonces fueron atacados y se ven, ¿no?, las imágenes, hay videos, no es que dice, ¿no? No son suposiciones. Hay imágenes donde claramente se puede apreciar a sujetos armados que atacan, ¿no?, a esta caravana y eventualmente secuestran, ¿no?, a estas otras personas, a estos civiles, y los llevan a un campamento, ¿no?, y los retienen ahí. Según las víctimas, fueron torturados, fueron agredidos físicamente y demás, ¿no? Entonces se puede ver que estas personas son gente hostil que está buscando apropiarse de estas zonas a la fuerza, ¿no?, y no de forma pacífica. Después, ya posteriormente, se pudo advertir que lo están haciendo con el patrocinio del INRA, ¿no?, porque el director fue hasta ahí y ellos se reunieron con el director, ¿no?, y los recibieron como una persona importante, un personaje importante, ¿no?, porque los está apoyando. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que conllevó este incidente en donde hubo violencia? Lo que ocurrió fue de que existió esta especie de conflicto, ¿no?, conflicto de intereses, conflicto de atribuciones, ¿no?, entre lo que es el ministro de gobierno, el ministerio de gobierno, y el gobernador de Santa Cruz, ¿no? El gobernador de Santa Cruz, Camacho, insistía en que se haga algo al respecto, ¿no?, porque él es el gobernador de Santa Cruz y exigía, ¿no?, a las autoridades del gobierno para que intervengan, ¿no? Y por otro lado tenemos al ministro del Castillo. El ministro del Castillo
si bien es obligación imponer la ley, el hacer cumplir las normas, el dirigir a las instituciones del Estado para que se ejerza soberanía, ¿no? Del Estado, del gobierno en ciertas zonas del país, estuvo, ¿no? Un poco, digamos, reacio, ¿no? A actuar de inmediato, ¿no? Ya que estas organizaciones campesinas están relacionadas, ¿no? Con el movimiento al socialismo, están relacionadas con el partido político del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces no se demostró esa drasticidad que se esperaría, ¿no? de una autoridad de gobierno, ¿no? Como lo hacen contra la oposición, ¿no? Como lo hace como actúa en contra de los opositores políticos de la oposición, ¿no? Eventualmente, ¿no? Luego de 3 días se mandó, ¿no? Un contingente policial al lugar, ¿no? Pero a ver, antes de eso vamos a ver qué dice este pequeño artículo respecto a lo que ocurrió, ¿no? Luego de los hechos de secuestro protagonizados por un grupo armado en Guarayos, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho anunció que este sábado 30 de octubre irá al lugar de los hechos y exigió la presencia de la fuerza pública y fiscalía. Mientras tanto, el ministro Eduardo del Castillo pidió que eviten shows mediáticos. En las cartas enviadas a la policía y fiscalía, Camacho indicó que estará en el lugar de los hechos el día sábado 30. Ahora es 8 a.m. A efectos de verificar lo sucedido y defender a nuestro pueblo que viene siendo abusado y avasallado por este tipo de acciones criminales. A la policía exigió la presencia física de la fuerza pública en el lugar de los hechos, mientras que a la fiscalía hizo la misma petición para que se haga presente, señaló. Señaló que la gente está sufriendo atropellos y que las autoridades llamadas por ley la dejan abandonada en manos de delincuentes armados. Eso es lo que dijo Camacho, el gobernador de Santa Cruz, ¿no? Tuvo un encontronazo, ¿no? Con el ministro de gobierno, se intercambiaron mensajes en Twitter, ¿no? Uno en contra de cada uno de ellos, ¿no? El Camacho exigiendo que el gobierno intervenga y Eduardo del Castillo insistiendo que no haga show político Camacho, ¿no? Pero eventualmente 200 policías, ¿no? Llegaron a Guarayos para investigar qué pasó, ¿no? Y es un poco, se puede ver, ¿no? Un poco lo que es esta especie de parcialidad, ¿no? Que existe de parte de la institución del orden, ¿no? Hacia estos grupos irregulares, ¿no? Hasta estos grupos, estos colectivos campesinos, ¿no? Porque yo estaba viendo, ¿no? Cuando le estaban entrevistando a este coronel o a este oficial, no sé, era el que estaba encargado de la operación, ¿no? Ahí en Guarayos, le dijeron, ¿no? Que si se habían identificado a los responsables, que si se habían detenido a personas, ¿no? por el incidente, y el oficial de la policía como una especie demostró, ¿no? Su frustración, ¿no? Se podía ver en sus gestos, ¿no? Su frustración y enojo, ¿no? Al no poder decir, ¿no? Sí, sabemos quiénes son, los vamos a detener. Es así, ¿no? O sea, están como presionados, ¿no? Para no hacer nada. Simplemente se envió a este contingente policial para decir, ¿no? Que sí, se fue al lugar a intervenir la marcha, ¿no? Los avasallamientos y demás, ¿no? Pero ya no había nada, ¿no? Y fue para hacer, ese sí que fue show mediático, ¿no? Ese sí que fue una especie de show para apaciguar, ¿no? La presión social que se estaba armando en contra del gobierno, ¿no? A ver qué dice, ¿no? En la madrugada de este sábado, un contingente de 200 policías llegó
hasta Las Londras, en Guarayos, Santa Cruz, para investigar la presencia de grupos irregulares, armados, sindicados de avasallar tierras y secuestrar a un grupo de civiles, periodistas y policías. El jueves, en horas de la madrugada, movilizamos más de 200 efectivos policiales en la zona de Londres, de la provincia de Guarayos, con el objetivo de continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares en el lugar y cualquier tipo de organización que atente contra la seguridad interna del país, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sus cuentas en redes sociales. No vamos a permitir que ningún grupo de esta naturaleza amedrente ni atente contra la seguridad de nuestros ciudadanos, añadió. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? ¿Qué más dice? Los presuntos agresores señalados como avasalladores del predio de Londres aparecieron el viernes y ya no están encapuchados. Para justificar las agresiones, uno de los comunarios contó en una entrevista con el Red 1 que días antes de ese suceso fueron agredidos por un bloque contrario cuyos integrantes tienen identificados. En ese contexto ratificó que no se trata de un secuestro, aunque admitió que se generó un susto, ¿no? Tal vez en su momento hubo un enfrentamiento malentendido, tal vez. Nosotros sabemos quiénes trabajan con las empresas, los tenemos identificados, dice. Entonces, es lo que ocurrió, ¿no? O sea, ocurrió un incidente en donde estuvieron involucrados esos avasalladores, donde atacaron, amedrentaron, secuestraron a un grupo de civiles con armas de fuego. ¿Y qué pasó? El gobierno fue un poco reacio a actuar en contra de estos grupos, ya que estos grupos están relacionados con el movimiento socialismo y no se permitió, digamos, ¿no? a la policía o a las instituciones del orden hacer su trabajo de manera eficiente, ¿no? Porque caso contrario se hubiese presentado, ¿no? a estos personajes que atacaron a la caravana, ¿no? en la prensa, ¿no? Una conferencia de prensa, ¿no? Diciendo este es el fulano que atacó a la caravana, ¿no? Y es algo que no se hizo, ¿no? Entonces eso sería, digamos, un poco los hechos, ¿no? Para comprender lo que ocurrió en Guarayos, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Cómo está ocurriendo la toma de tierras, ¿no? Ya si bien sea esta de tierras fiscales y demás, es con el auspicio de la INRA, ¿no? del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y al parecer se lo está haciendo en propiedades privadas, ¿no? Porque caso contrario no existirían enfrentamientos, ¿no? Si son tierras fiscales, tierras desoladas, deshabitadas, ¿no? No tendría por qué haber gente viviendo ahí, ¿no? En este caso lo hay, ¿no? Hay personas, ¿no? Que están defendiendo su propiedad. Y lo que se puede también apreciar aquí es una especie de pugna de poder, ¿no? Una especie de ataques, ¿no? De parte de esas autoridades, ¿no? Una pelea entre el gobernador de Santa Cruz, hay una confrontación, ¿no? Entre el gobernador de Santa Cruz y el ministro, ¿no? Para ver quién tiene la potestad, ¿no? Quién tiene la atribución de intervenir en el lugar, ¿no? Ya se intervino, ¿no? Con la policía, pero al parecer no ocurrió nada, no hubo detenidos, ¿no? y no llegó a mayores. No, de hecho actualmente están bloqueando, ¿no? Según lo que tengo entendido, estos avasalladores están bloqueando, ¿no? Los caminos entre Beni y Santa Cruz. Incluso creo que provocaron un incendio, ¿no? Provocaron un incendio y quemaron un camión. Y están cometiendo actos de violencia, ¿no? Esperemos de que no escale, ¿no? No tienda a escalar, a llegar a mayores incidentes, ¿no? Porque se puede salir de control y puede haber un enfrentamiento armado.
y se puede llegar a muertos, ¿no? Pero no, como se puede ver también, no existe cierto favoritismo, ¿no?, de parte del Ministerio de Gobierno para no intervenir de manera drástica y violenta, ¿no?, a este grupo de avasalladores, ¿no?, porque son sus aliados políticos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar al respecto? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ir al... Si nadie tiene nada que comentar respecto a este incidente donde estuvieron involucrados eh, personajes armados, vamos a ir al siguiente tema de la noche, que es este caso de esta niña de 11 años embarazada por violación. Esta niña que fue violada por su abuelastro, ¿no? Por su abuelastro, el papá de su padrastro. Ahora aquí esto ocurrió en Yapacaní, según lo que tengo entendido. Y los acusados ya fueron enviados a la cárcel, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué dice este caso, ¿no? El caso de una niña de 11 años embarazada por violación conmociona a Bolivia. El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro ha causado conmoción y un nuevo debate entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir la gestación y quienes rechazan esta posibilidad. El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años. 61 años, ¿no? Como violó a una menor de 10 años, ¿no? Ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo. La niña comentó a una prima que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre, y es así que la tía es quien presenta la denuncia por el hecho. El agresor fue encarcelado y la menor con 21 semanas de gestación está ingresada en un hospital cruceño. Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional del 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial, al margen del periodo de gestación en que se encuentre. Sin embargo, por la injerencia de una organización perteneciente a la Iglesia Católica, la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña, denunció. La menor había manifestado previamente a una junta médica que no quiere ser madre, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García. Pero luego una abogada que la organización religiosa no le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en la que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado. Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura, porque en un país justo las niñas no son madres. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? A ver, tenemos por un lado a una niña de 11 años que está embarazada, ¿no? Casi 21 meses, eso es casi 6 meses de embarazo, ¿no? Entonces, es bastante ya avanzado, ¿no? Su proceso de gestación, ¿no? Y fue violada por el abuelastro. Ahora, este sujeto ya está en la cárcel y que veremos cómo lo castigan, ¿no? Cómo las leyes y cómo el sistema judicial va a ir en contra de este señor, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido acá, no? Una vez que la niña está embarazada, tiene 11 años, se llega a ese dilema, ¿no? A ese eterno debate del aborto, ¿no? Discutir el tema del aborto es como
Es como discutir la pregunta de qué vino primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Es algo así, para mí, ¿no? Eh, Hay quienes están a favor del aborto y hay quienes están en contra del aborto, ¿no? Generalmente las personas que están en contra del aborto son personas religiosas, ¿no? Religiosas, personas que anteponen los principios morales, ¿no? Para para cualquier situación, ¿no? Y por otro lado están estas personas que están a favor del aborto, que advocan lo que es la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Advocan lo que es el derecho de la mujer a, a gobernar su propio cuerpo, ¿no? Es por eso que son los colectivos femeninos, ¿no? Los colectivos feministas y demás que auspician el movimiento pro aborto, ¿no? Porque esto las empodera, ¿no? Es un hecho que les da empoderamiento, ¿no? De ellas sobre sus cuerpos y sobre sus destinos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En principio la niña, ante una junta médica, ¿no? Ante las primeras personas que sabían de este embarazo, ella dijo que sí quería abortar, ¿no? Pero una vez que organizaciones religiosas se enteraron de este embarazo, fueron y hablaron, ¿no? Con la niña y con la madre para que desistan de abortar, ¿no? Porque para ellos es un asesinato, es un crimen el abortar a ese feto, ¿no? Y ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente le ofrecieron tratamiento médico, ¿no? La trasladaron a una clínica que está relacionada con la Iglesia Católica, ¿no? De hecho se llama Clínica Católica, Hospital Católico, algo así se llama ese centro de salud, ¿no? Entonces la niña va a tener todo el tratamiento prácticamente gratis y más allá se la llevaron también a un albergue en donde está protegida, ¿no? Una especie de refugiada, ¿no? Un albergue que es de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la convencieron, ¿no? La convencieron los religiosos, la Iglesia Católica, sus miembros la convencieron de que no proceda con el aborto, ¿no? Porque va en contra de los principios morales, principios religiosos. Por otro lado, se tiene a las organizaciones femeninas, las feministas, ¿no? Estas mujeres, el día de hoy, ¿no? Prácticamente el día de hoy, esta mañana, estuvieron pendientes de las noticias, irrumpieron, ¿no? Como forma de protesta en La Paz y en Santa Cruz. Esas mujeres interrumpieron la misa, ¿no? Las misas de domingos por la mañana y hicieron su show, ¿no? Ahí su protesta en contra de esto, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver qué dice este artículo, ¿no? El colectivo Mujeres Creando, irrumpió hoy en la Catedral de Santa Cruz y en el Templo de San Francisco en La Paz, en rechazo al apoyo que dio la Iglesia Católica a la familia de la menor de 11 años que resultó embarazada, producto de la violación de su abuelastro. Los grupos de mujeres protestaron por la continuidad del embarazo de la menor, quien recibió el alta médica en días pasados y fue llevada a un albergue que es manejado por la Iglesia de Santa Cruz para que continúe con su gestación. En Santa Cruz, un grupo reducido expresó su postura en la puerta de la catedral cuando el arzobispo de esa arquidiócesis, Sergio Gualberti, realizaba la homilía. Además, echaron pintura roja a los muros del templo. En el caso de La Paz, cuando finalizaba una misa, las activistas ingresaron al templo con una pancarta
y rechazaron el apoyo a la menor, ¿no? Entonces, este fue un ataque coordinado, planificado, ¿no? De parte de, de estos colectivos de feministas, ¿no? De mujeres. ¿Qué dijo este señor Sergio Gualberti, ¿no? El arzobispo de Santa Cruz? Él dijo: queda claro que la defensa de la vida de todo ser humano y por tanto del niño por nacer, el rechazo de la pena de muerte y la eutanasia son un mandato de Dios para la Iglesia y para todo creyente en Cristo y una exhortación para todos, dice, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, es una guerra de ideologías, ¿no? Guerra de ideas, guerra de doctrinas, es una pugna entre la Iglesia Católica en contra de estos colectivos femeninos, ¿no? ¿Qué dice? Interrumpen la misa debido al tema del aborto. El polémico debate sobre el aborto se vio reflejado en la homilía del Monseñor Sergio Gualberti en la ciudad de Santa Cruz, luego de que el clérigo se refiriera al tema, ¿no? El aborto es homicidio, dice, ¿no? Quien hace aborto mata, dice, señaló en la misa, ¿no? Y justo cuando estaba señalando estas palabras, irrumpieron, ¿no? Las feministas ahí a la iglesia. Entonces, eso es en este momento la disputa, ¿no? Entre los colectivos femeninos, los colectivos feministas, que están tratando de demostrar, ¿no? De que como medio de sus protestas, por medio de sus protestas, están tratando de impulsar, ¿no? La agenda que tienen ellos, ¿no? Porque prácticamente ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya la niña está en un refugio, está en un albergue de la Iglesia Católica y seguramente ya le ofrecieron todo, ¿no? Todas las comodidades, todos los beneficios, un lugar donde vivir y todo, ¿no? Para que no aborte, ¿no? La Iglesia Católica le está ofreciendo todo, ¿no? Cuidarla y demás, ¿no? Y los movimientos feministas y estos colectivos femeninos no están de acuerdo con eso, ¿no? Porque lo que se está haciendo va en contra de su agenda, ¿no? Que es prácticamente promover el aborto, ¿no? Y es lo que ellas están en contra de eso, ¿no? Y más allá de eso, esta es una oportunidad también, ¿no? Para todos estos políticos y todas esas figuras políticas que acarrean, ¿no? un resentimiento a la Iglesia Católica, ¿no? Y se pudo ver eso recientemente en las protestas de estos colectivos femeninos a la ex ministra Gabriela Montaño, a la ex ministra de Salud, estaba ahí protestando, ¿no? Hizo su reaparición después de mucho tiempo, ¿no? En el escenario público, en el escenario social, estaba ahí cargando un letrero. Y entonces están aprovechando, ¿no? Un poco estas figuras políticas que estuvieron desaparecidas un tiempo para retornar, ¿no? Retornar a la palestra, para retornar a las noticias, ¿no? Aprovechándose, ¿no? de este tema de la niña violada, ¿no? Entonces, por un lado se tiene a la Iglesia Católica que está salvaguardando la integridad de la niña, no importando que la niña tenga 11 años, ¿no? Ellos no les importa eso, ¿no? Lo que les importa es salvar la vida, ¿no? del feto que está dentro del vientre, ¿no? Y por otro lado están los colectivos femeninos, ¿no? Es que lo que pasa es de que si se va a imponer la iglesia, y se va a salvar la vida de este bebé y demás, eso va a ir en contra, ¿no? Se está demostrando con eso de que la sociedad boliviana está a favor de la vida, ¿no? Y
eso no sirve como precedente para los colectivos femeninos, ¿no? De las feministas, porque ellas quieren aborto legal y gratuito, ¿no? Ellas promueven, ¿no? ese movimiento ideológico, y el hecho de que el caso de esta niña tenga toda esta publicidad, esta notoriedad en la escena pública, hace que se tome este caso como uno de referencia, ¿no? para futuros proyectos políticos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Es muy importante aquí quién se va a salir con la suya, ¿no? Si va a ser la Iglesia Católica o si van a ser estos grupos femeninos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar al respecto? Muy bien, amigos. Creo que esas han sido las noticias más importantes, ¿no? de la semana. Este caso de el enfrentamiento armado en la zona de Guarayos entre los avasalladores y los periodistas y civiles, ¿no? El secuestro, la toma de rehenes. Y el segundo caso es este, ¿no? De esta niña menor violada, ¿no? Que ese caso va a ser determinante, va a ser crucial para futuros proyectos políticos y para describir agendas políticas, ¿no? De parte de organizaciones sociales. Si bien también había otras noticias, también ha venido el presidente de Perú, ¿no? El presidente de Perú hizo su visita con Luis Arce, se reunieron, ¿no? Armaron este gabinete binacional, ¿no? Con varios puntos, ¿no? Que es una muestra, ¿no? Es que el gobierno de Perú es similar, ¿no? Del gobierno boliviano, ¿no? Es un señor que propugna el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y prácticamente está tomando las mismas políticas, ¿no? que se implantaron en Bolivia, ¿no? Asamblea Constituyente, ¿no? Y reforma a la Constitución y demás, ¿no? Está haciendo lo mismo que se hizo aquí en Bolivia, ¿no? Para conformar el Estado plurinacional, y es lo que se está promoviendo a nivel continental, ¿no? A mí me gustó este discurso, ¿no? De Quintana. No sé quiénes estuvieron presentes el pasado viernes en la universidad, cuando vino Juan Ramón Quintana, y él hablaba de eso, ¿no? De la expansión de el plurinacionalismo, ¿no? En toda América, ¿no? Ya no es el socialismo del siglo XXI, sino es el plurinacionalismo, ¿no? Y comentarles como a modo de anécdota que yo le obsequié, ¿no? Uno de mis libros, y se molestó conmigo, me dijo de todo, me insultó, pero fue algo gracioso, ¿no? Y apenas me saqué una foto con él, ¿no? Pero fue algo anecdótico, ¿no? Tal vez no le gustó el libro, el título de mi libro, ¿no? Pero es lo que me pasó, ¿no? Después, ¿qué más comentarles? Esos serían, digamos, los hechos políticos de la semana, los que tomaron trascendencia, ¿no? También se está preparando para el 8 de noviembre, ¿no? Esta huelga indefinida de parte de los gremialistas, ¿no? Se están haciendo preparativos, ¿no? Y lo están haciendo para que coincida, ¿no? Para que coincida con el aniversario, ¿no? De la posesión del presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Lo que quieren hacer es demostrar al mundo, ¿no? Que justo en su aniversario de primer año, cuando se hace la evaluación, ¿no? de su gobierno, ¿no? El primer año,
hay protestas, ¿no? Hay, hay conflictos, ¿no? Y básicamente están en contra de la ley 1386, ¿no? Que no quieren abrogarla, ¿no? No quieren. Los parlamentarios masistas están reacios, ¿no? A abrogar esta ley, ¿no? No están de acuerdo, y la oposición está tomando esta ley como su bandera, ¿no? Como su tema estrella, ¿no? Para generalizar las protestas, ¿no? Eso yo creo que vamos a estar analizándolo la próxima semana, ¿no? Vamos a ver cómo va a ser el discurso, qué va a decir el presidente Luis Arce, ¿no? En su discurso de aniversario. Pero ya creo que ya sabemos, ¿no? Qué va a decir, ya suponemos, ¿no? Que va a hablar del golpe de Estado, de la masacre de Sencata y demás, ¿no? Mencionar también, me estaba olvidando de las víctimas de Sencata, ¿no? De las víctimas, de los familiares. Eso también estuvo en las noticias esta semana, ¿no? Cómo marcharon a La Paz las víctimas de Sencata exigiendo, ¿no? Exigiendo remuneración económica, ¿no? Entre los puntos, según lo que tengo entendido, entre los puntos que estaban exigiendo están, por ejemplo, un sueldo de 5.000 bolivianos, beneficios en la universidad, beneficios de vivienda, un monto de 10.000 bolivianos por gastos de sepelio y muchas otras cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo esta gente tiene la osadía, ¿no? De pedir tantos beneficios, ¿no? Creo que ni los beneméritos de la guerra del Chaco exigieron tanto, ¿no? Creo que a los beneméritos no se les cobra pasaje nomás en los micros, ¿no? y estos amigos estaban pidiendo de todo, ¿no? Pero, ¿qué se puede esperar? Este tipo de petición de estas personas es consecuencia, ¿no? del discurso político, ¿no? que se lleva adelante, ¿no? De parte del gobierno, ¿no? Repiten, ¿no? Lo mismo que las víctimas de Sencata, las masacres de Sencata, ¿no? Entonces, el hecho de que se trate este tema como algo trascendental, algo significativo de parte del gobierno, les motiva, ¿no? A esta gente a hacer semejantes exigencias, ¿no? Que llegan hasta el grado de ridiculez, ¿no? Porque son motivados por el propio gobierno, ¿no? El propio gobierno los pone a la palestra, ¿no? Se ven reportajes, documentales, todo, ¿no? Sobre las víctimas de Sencata y se acaba, ¿no? En el canal estatal, ¿no? Cada vez hay las víctimas que dan sus testimonios y demás, ¿no? Entonces, y siempre se repite, ¿no? Incluso los discursos del presidente y de otras figuras políticas, siempre se menciona a las víctimas de Sacaba y Sencata. Y esto hace que las mismas víctimas, entre comillas, exijan, ¿no? Les da como mayor motivación, ¿no? Mayor fuerza para que exijan sus peticiones sean de este grado, ¿no? Hasta de exigir sueldos vitalicios y demás, ¿no? Porque para ellos, según ellos son unas víctimas perpetuas, ¿no? Víctimas en perpetuidad para siempre, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Estas personas que tenían estas exigencias son consecuencia, ¿no? Del discurso político del gobierno. Pero creo que la realidad es otra, ¿no? Eso nomás, amigos, y mencionarles, ¿no? De que la pasen un buen feriado, Todos Santos, y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir analizando los diferentes hechos, ¿no? De la semana, los diferentes acontecimientos políticos, ¿no? Porque es bonito, a mí me gusta, ¿no? Entonces vamos a seguir tratando de explicar, ¿no? Tratando de comprender, ¿no?
qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que ocurre. Y no simplemente asumir, ¿no? Lo que nos dicen, lo que los políticos nos dicen, ¿no? Lo que los medios de prensa nos dicen, ¿no? Tenemos que saber analizar, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre con los fenómenos políticos, ¿no? Sin ser engañados, ¿no? Eso es todo, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir como conclusión? Está bien. Muchas gracias por participar y acompañar esta noche en la transmisión. Los debates y análisis se suben, ¿no? Al canal de YouTube y a la página de Facebook, ¿no? Y pronto estaremos en Spotify, ¿no? Para transmitir al mundo estas pequeñas charlas, diálogos. Eso es todo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Kenny, hasta luego.